Buenas noches, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados gerentes, tanto del sector público como privado, estimados empresarios independientes, estudiantes de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Profesor titular de la Universidad Guayana, actualmente jubilado. En la noche de hoy quiero presentarle el video 454 relacionado con el riesgo en la toma de decisiones. ¿Por qué es importante hablar de riesgo en la toma de decisiones, ya sea a nivel empresarial, a nivel individual, a nivel gerencial, a nivel de la alta gerencia? ¿Cuál es ese riesgo que siempre hay que analizar para tomar decisiones en un momento determinado? Ya sea para la ejecución de un proyecto, para la ejecución de un programa o para la inversión en expandir una determinada empresa. En el ámbito organizacional siempre hay riesgo para la toma de decisiones. El problema está que uno ha observado como analista, como planificador, que muchas empresas han fracasado. Me refiero a empresas, pequeñas empresas y medianas empresas del sector privado han fracasado, porque han tomado riesgos sin ningún tipo de análisis. Para tomar decisiones, cualquier empresa tiene que en verdad tener un análisis de la situación a lo que en el ámbito donde se va a involucrar, ya sea para expandir la producción de la organización o ya sea para expandir en cuanto a dar un bien o servicio a la sociedad. El riesgo siempre va a estar, porque a veces es bastante difícil predecir lo que puede suceder en el ámbito externo en un momento determinado. Se puede hacer una inversión a mediano plazo, pero puede traer como consecuencia que esa inversión en el tiempo prácticamente se pierda lo que se ha logrado en un momento determinado. Que todo quede así. Por eso es que es importante que el riesgo sea analizado de una manera simulada. Si estamos hablando en primer lugar de organizaciones, de una manera simulada por la alta gerencia, en primer lugar, cuál es el riesgo de invertir en determinados proyectos en la organización. Porque cualquier organización no está sola en el mercado. Siempre hay competencia, siempre hay otras organizaciones que a lo mejor han proyectado su imagen, son más productivas y el producto que ofrece mayor calidad. Por eso es que siempre repetimos, para invertir hay que analizar muy bien en primer lugar el mercado y a quién le vamos a dar respuesta o a quién organización le va a dar respuesta. Por eso le decía hace un momento que muchas organizaciones, en el caso de Venezuela, cerraron sus puertas, más de 20.000, 30.000 empresas a nivel nacional, porque no supieron en ningún momento de enfrentar las dificultades o las incertidumbres a que estaban sometidas. Porque el riesgo de cualquier organización está en función de un análisis situacional de la organización, de hacer simulaciones,
de analizar la parte prospectiva de la misma, porque eso va a dar una visión de comportamiento de esta organización y aquellos puntos críticos que se puedan presentar en cuanto a la ejecución de un determinado proyecto o la ejecución de determinados proyectos o expandir ya productos que están en el mercado, que sean competitivos en todo momento. El riesgo tiene que analizarse, repito, me refiero a organizaciones públicas y privadas, analizando primero cómo actúa internamente, qué resultados tiene, cuáles son esas bonanzas que tiene la organización. ¿Será que cuenta con la tecnología? ¿Será que es competitiva? ¿Será que el recurso humano está apto para que la organización se pueda involucrar en nuevos proyectos, en nuevas actividades que va a beneficio de la misma organización y en beneficio del medio externo que se va a beneficiar de la misma? Entonces, el riesgo, cuando se hace una inversión, el riesgo siempre va a estar allí. Y uno observa por eso es que la mayoría de estas empresas cerraron porque no tenían una visión futurista de la organización. Hicieron inversión que a la larga no fue recuperado ese capital y no queda más alternativa que cerrar las puertas. Por eso este riesgo hay que estudiar las alternativas posibles para que la organización, esa inversión que va a hacer, tenga éxito en la vida. De manera que el riesgo siempre va a estar. Las organizaciones, para evitar obstáculos negativos, para evitar perder el punto de equilibrio de la misma, no se puede invertir si no se cuenta con un proceso de planificación. Porque la planificación es clave para que las organizaciones, para que la alta gerencia pueda tomar decisiones. Porque allí está la visión, o ahí está la parte filosófica de la organización. Ahí está lo que requiere la organización. En la alta gerencia, analizando la filosofía de gestión, se van a familiarizar con el pensamiento estratégico de la organización, qué es lo que requiere la organización. Entonces, hace que los gerentes se sumerjan en analizar la conducta o el comportamiento de la organización para hacer inversiones que dejen una rentabilidad y que sean organizaciones que puedan expandir un crecimiento positivo en su entorno y sean altamente competitivos. Cuando se cuenta con este proceso de planificación, en otras palabras, cuando se cuenta con el plan estratégico, es la herramienta clave para que las organizaciones puedan hacer inversiones con seguridad. Porque la planificación estratégica, allí está cómo lograr, por eso la palabra lo dice estratégicamente, qué proyectos, qué programas se pueden desarrollar, cómo puede crecer la organización, cómo se puede preparar mejor el talento humano de la organización, cómo captar una mayor imagen de la organización. Eso está en la planificación estratégica. Porque cuando se hacen inversiones sin contar con una planificación estratégica, sin contar con una visión prospectiva de la organización, sin saber hacia dónde va la organización, lamentablemente que ese riesgo, esas inversiones que se estará haciendo cualquier organización, lleva al fracaso a la misma. Porque hay un vacío de que los gerentes o todo el personal puedan entender qué es lo que quiere el entorno, cómo quiere que se le presente el producto. Entonces, las organizaciones, cuando tienen seguridad de un plan estratégico, cuando conocen bien internamente su organización, toman decisiones con firmeza.
toman verdaderas decisiones. Entonces, las organizaciones crecen cuando están perfectamente definidas qué es lo que se busca con ellas, tanto en el mediano como en el largo plazo. Y hacen inversiones y aprovechan el entorno. Porque las inversiones se hacen es para aprovechar lo que requiere el entorno. Las inversiones se hacen para que la organización pueda crecer, para que la organización pueda expandir su imagen. Una de las cosas muy importantes, porque no hacer inversiones si no sabemos a quién le vamos a vender el producto. Esas inversiones, para evitar el riesgo, que siempre va a estar, presentamos al entorno la verdadera imagen de la organización, qué se espera con ella, cómo es la calidad, cómo es la participación. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales para que el riesgo sea minimizado en la organización. Desde ese punto de vista organizativo, repito, las organizaciones tienen éxito, asumen el riesgo, pero cuando tienen una firmeza, cuando tienen una seguridad, cuáles son sus objetivos que esperan alcanzar tanto en el mediano como a largo plazo. Están seguros de esos programas, de esos proyectos, están seguros de cómo expandir la organización, porque ya tienen una visión de la organización. Ya saben ubicarse en la parte prospectiva de la organización, porque el presente de cualquier organización es como algo rutinario, dando respuesta, pero lo más importante que hay que invertir, hay que correr un riesgo. Si no mejoramos, si no hacemos cambios en la organización, lógicamente que ese riesgo eh, se puede ver más, perjudica más a la organización cuando no hay una seguridad de lo que se está haciendo. Por eso es que es importante que la alta gerencia pueda preparar a su personal, lo pueda sumergir en la planificación que, que tiene que desarrollar la organización a mediano y a largo plazo. Por eso es que cuando los gerentes despiertan y ven esa visión real de la organización, eso permite que cualquier organización, ese riesgo, esa incertidumbre sea minimizada, sea transformada en aspectos positivos hacia la organización. Porque las organizaciones, como yo siempre lo he explicado, siempre van hacia adelante, no les interesa el pasado ni el presente, sino el futuro de la organización, para evitar los riesgos. Porque en el camino se harán simulaciones, modelos, que va a evitar el riesgo en un alto porcentaje. El riesgo siempre va a estar. La incertidumbre siempre van a estar para lograr las metas, los objetivos. Los nudos críticos siempre van a estar, pero siempre hay una visión estratégica, una visión por parte de los gerentes de cómo la organización debe enfrentar esta realidad. De manera que el riesgo en las organizaciones siempre va a estar. No se puede tomar decisiones si la organización no cuenta, repito, con un proceso de planificación estratégica. No se puede tomar decisiones si no se piensa bien si en verdad con quién vamos a competir, cuál es la calidad de ese producto, cuál es esa calidad que estamos ofreciendo a la sociedad. Es un análisis muy profundo, tanto del comportamiento externo, inclusive analizar el comportamiento interno de la organización. ¿Con qué cuenta la organización? ¿Será que la organización tiene la capacidad de expandir su producción? ¿Será que la organización puede mantener una competencia ardua con otros que producen el mismo producto con la misma calidad, con mayor calidad? Porque no es invertir por invertir, sino que esas inversiones están en función a un requerimiento del entorno, están en función con lo que cuenta internamente la organización. Si no, esa inversión va a ser perdida. Eso hablando más que todo en las empresas productivas. Y si hablamos del sector público,
el riesgo es mayor porque muchas de ellas no se ubican dentro del proceso de planificación. Aquí el Estado, cualquier Estado, en este caso el Estado venezolano, juega un papel importante de diseñar las políticas, de diseñar qué es lo que quiere el sector económico, qué es lo que requiere el sector productivo, qué es lo que requiere el sector forestal, del sector ganadero, del sector agroindustrial, etcétera, etcétera. Y las instituciones tienen que tomar en cuenta, en este caso hablamos nosotros del Plan de la Patria, tomar en cuenta esos grandes lineamientos que están allí, esos grandes objetivos, para que lo que va a dar el Estado venezolano, esos proyectos, esos programas, esté en función de una realidad, es la respuesta a lo que requiere la sociedad. Y tomando en cuenta las características fisiográficas de cada región, porque cada región tiene su propia característica fisiográfica, cada región tiene sus recursos naturales, cada región tiene un talento humano altamente preparado, cada región cuenta con universidades, y aquí es donde que ese riesgo que siempre se corre, porque aquí el Estado venezolano es quien da la parte financiera. Entonces yo no puedo, y uno que yo lo he observado muchas veces en algunas instituciones, que ese riesgo no se sabe interpretar y trae como consecuencia que las metas y los objetivos no se logren, que los programas, que los proyectos, perdón, queden incompletos cuando se llevan a la ejecución. Entonces es un alto riesgo, como no se, a lo mejor no se hace un seguimiento, un control, una evaluación en cuanto a lo que se está invirtiendo, lógicamente como es la parte, se habla de una rentabilidad social, se le da poca importancia. Es un error, hay que hacer un seguimiento. Los presidentes de las organizaciones tienen que asumir esta responsabilidad para evitar el riesgo. Los presidentes de las organizaciones tienen que preparar muy bien a sus gerentes, a todas las personas que están involucradas, dependiendo de la característica física de cada una de estas instituciones, para evitar el riesgo, para que el Estado venezolano no pierda dinero financiando proyectos que a lo mejor no van a dar ningún resultado. Eso también es bastante delicado. Quiere decir que el riesgo está en todas partes. Por eso es que es importante hacer evaluaciones, hacer la importancia de un seguimiento en todo momento de lo que requiere tanto el sector público como el sector privado. Si hablamos de riesgos personales, lógicamente también hay un alto riesgo cuando personas individualmente hacen inversiones, lógicamente como no tienen un proyecto, no tienen una planificación, simplemente a lo mejor se les puede dar, puede tener buenos resultados, pero las incertidumbres siempre van a estar. De manera que el riesgo en las organizaciones hay que atacarlo, hay que pensar primero en el proceso de planificación de la misma. Entonces, de manera que el riesgo en las organizaciones siempre va a estar presente. Lo importante es que los gerentes estén preparados, tengan la capacidad de interpretar tanto lo que requiere el entorno como lo que cuenta internamente la organización, para minimizar el riesgo en todo momento, para que lo que sea invertir, una parte ya económica, no tenga un despilfarro, no tenga beneficio que va a dejar para la organización y para la región. En conclusión, el riesgo en las organizaciones siempre va a estar presente. Espero que estos tips sirva de reflexión de la importancia de analizar el riesgo en toda organización, tanto el sector público como el sector privado. Muy buenas